Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia linda? Qué gusto poder saludarlos nuevamente aquí en la entrevista con Lore Cherres. Hoy tengo un invitado súper especial, artista cuencano, pintor, escenógrafo, y nos va a contar acerca de su vida, una vida bastante interesante. Él es Fernando Cuellar. Qué gusto, Fernando, tenerte aquí en la entrevista. Bienvenido. Lore, no sabes cuánto te agradezco, primero por esperarme y después por invitarme también, porque pues sé que tu programa es súper bien visto aquí en las familias de Cuenca y me da mucho gusto y tengo un honor estar contigo. Y así es que estoy listo para que me preguntes lo que tú quieras. Muchísimas gracias por venir, el honor es para mí tenerte aquí. Pues bueno, vamos por el inicio, Fernando. ¿Cómo es que nace este amor por el arte, por los dibujos? ¿Cómo fue esa niñez tuya? Mira, qué bueno que me preguntes eso, porque justo estaba pensando el otro día, decía, o sea, me pongo a ver o sea, los causantes de que a mí, que me haya podido florecer en el arte, fueron mis papás, mi papá y mi mamá, mi mami Teresita Márquez, que falleció cuando yo tenía 8 años, y mi papá Hermel Cuellar, que todavía tengo la dicha de tenerle con vida aquí en Cuenca. Entonces, mira, yo fui un niño súper diferente a todos los niños, porque yo me creaba mis propios juguetes, yo me hacía cositas con plastilina. Me acuerdo que mi papá una vez me dijo, no puedo creer que hayas hecho el nacimiento. Había hecho todo el nacimiento con borreguitos, con todo con plastilina. Entonces, creo que es una cosa innata también en la familia. Hay muchos poetas, hay muchos pintores, hay mucha gente escritora, mucho, ¿no? Y nacer en Cuenca, ese es un don. Si me dice aquí una persona que no tenga algo de creatividad en Cuenca es porque pertenece a otro planeta. O porque no se da cuenta. Exacto. Que lo tiene. Pero la gente en Cuenca somos muy creativos y yo pienso que la semilla que recibí en Cuenca fue una cosa bellísima, ¿no? Y bueno, y gracias a la ayuda de mi papá, en el sentido después que mi mamá falleció, ellos siempre me dejaban hacer lo que yo quería. Por ejemplo, si yo quería dibujar, pues no tenía que estar viendo televisión, después de hacer los deberes, por supuesto. Entonces mi papá me compraba los lápices, los cuadernos, todo lo que yo quería, él me compraba. Me compraba cuentos de hadas, cuentos de fantásticos, que era lo que me llamaba la atención, como superhéroes y cosas así. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el día que el hombre aterrizó en la luna, supuestamente, pues estaban dando por la radio, y yo estaba en la cama asustado porque estaba medio enfermo, entonces me estaba fantaseando. Pero al día siguiente, pues coge las cajas hacer el Apolo 11, todas las naves espaciales, la luna. O sea, siempre ha habido una cosa, o sea, vivo todavía en un mundo fantástico en donde visualizo lo que tengo en mi cabeza y lo que pienso y lo que sueño, entonces eso se vuelve realidad. Yo creo que mis papás me ayudaron mucho con esa creatividad para que yo pueda alcanzar. Fernando, ¿cómo fue para un niño como tú, tan creativo, soñador, el perder a su mamá tan pequeñito, a los 8 años? ¿Cómo fue para ti esa época? Esa ha sido una etapa muy dolorosa de mi vida, porque primero creo que fui el más cercano de mi mami. Ella me protegía muchísimo y, como te digo, me daba revistas, me regalaba montones de cosas también para producirme. Entonces, cuando mami falleció, yo tenía 8 años y nos mandaron, me acuerdo, a nosotros a jugar en el Parque de la Ciudadela. Yo estaba resbalándome por el tobogán, ¿te acuerdas? Los que habían, no, ahora hay cosas bellísimas para los niños, pero nosotros teníamos los que también eran bellas. Lo que teníamos, exacto, ¿no? Entonces, cuando yo estaba arriba, un amigo oigo que me grita, Fer, tu mami se murió. Entonces, para mí era como una cosa, esa palabra fue como una explosión en el corazón y la mente. Y lo único que hice es, no sé si quería volar, quería qué hacer, pero en vez de responder por el otro, me fui para el otro lado y me caí de cabeza. Imagínate. Entonces, para mí fue shocking, o sea, y desde ese momento me quedé sin habla, no pude hablar. Y todos mis hermanos iban, ¿qué vamos a ver a tu mami que está en el ataúd? No, yo no quise ni siquiera ver mi casa. Me llevaron a mi casa y te digo sinceramente, yo me quedé como, ¿qué te digo? Que unos 6 meses sin hablar. Entonces ahí fue otra manera de comunicación. Hacía todos dibujos para todo el mundo. Y de hecho nosotros tenemos un primo muy famoso acá, Edgar Carrasco, no sé si has oído hablar de él. Claro. Entonces es primo de mi mami. Y entonces por medio de él, era muy amigo de mi papá, pues, y de toda la familia. Entonces él me dijo, vamos a hacer la lápida de tu mamá. Entonces me hizo dibujar. Entonces dijo, ¿cómo le ves a tu mamá? Entonces yo hice 2 palomitas con un listón que decía paz a la madre en el cielo. Imagínate un niño de 8 años. Y abajo puse, o sea, eso arriba. Y abajo le puse 5 montañas que representaba mi papá, la más grande, y nuestros 4 hermanos. O sea, me
me vas a hacer llorar, pero no voy a llorar. No, no, imagínate. Pero fue una no cosa puedo. lindísima y, o sea, un recuerdo muy hermoso, por ejemplo, de este lado, ¿no? Entonces, aquí te des cuenta que todo se ha ido interrelacionando en mi vida. Por eso digo, quiero hacer un libro para mostrar a los niños de acá, para los chicos, que todo lo que tú hagas te puede llevar a donde tú quieras llegar. El arte te salvó, ¿no? Exactamente. Entonces, eso fue, o sea, mi primera, después me envolví con los padres salesianos, que pues iba a los oratorios y enseguida me hice pues amigo de todos los padres que eran italianos, europeos, y ellos fueron la introducción al arte clásico, al arte, a la música clásica, a las grandes, y a todos los pintores que yo hasta ese momento no sabía, no tenía una escuela ni ningún conocimiento artístico en ese campo. Pues ellos fueron los que de hecho, a un punto el padre Menzi me iba a buscar una beca para que yo fuera a Italia a aprender arte, que nunca se consolidó porque ya después decidí hacer otras cosas en mi vida y bueno, ¿no? Y esa juventud, Fernando, ¿cómo la recuerdas tú? Porque los que son artistas son niños, son niñas un tanto diferentes, tienen unos gustos más exquisitos, podríamos decirlo así también, y tienen como otra forma de ver la vida. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, yo te digo, yo creo en hadas, creo en ángeles y creo en protección, con todas las religiones y con todas las cosas. Entonces vivo en este mundo en donde he sido, gracias al universo, a Dios y a todos los seres que están por ahí, he sido protegido y he sido como bendecido. Siempre el paso que he dado ha sido con protección. A lo mejor mi mamá, desde el cielo, todo el mundo me dice lo mismo. Pero bueno, puede ser lo que sea, pero siempre lo que he querido hacer se ha facilitado de una manera muy especial. Entonces, cuando yo dejé porque iba a ser cura, Mira, claro. Entonces salí de ahí, de los salesianos, igual sigo siendo amigo de ellos. Como te digo, ha sido una escuela espectacular en todos los sentidos. Sentido filosófico, en sentido artístico, y que es lo más de lo que tomé, la parte artística, ¿no? De todos los libros que ellos tenían, las bibliotecas, las colecciones de música y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, pues me abrió la cabeza también a otra visión, ¿no? Cuando salí del convento, pues ya vine acá y empecé a hacer todo envuelto, o sea, que todo ha sido envuelto en relación al arte. Salí y entré a la universidad, estaba siguiendo filosofía y después tomé pedagogía en la universidad, en la UDA, que me trataron súper bien, en la estatal, o sea, todo el numerito, ¿no? Entonces después me conseguí un trabajo en el Museo de Arte Moderno. Y justamente eso te quería preguntar. ¿Quién fue Eudosio Estrella para ti en tu vida? ¿Cómo ha marcado? Porque he leído algo de ti y dice, ha marcado algo en la vida de Fernando. Totalmente. Debo decirte que cuando yo fui al museo yo quedé fascinado, porque, o sea, por el hecho de que estaba era la primera vez que me estaba topando con un lugar, con una, ¿cómo te digo? Como una iglesia gigante en donde el Dios era el arte. Entonces yo me quedé quedé fascinado. Y me dicen, y aquí hay unos talleres infantiles, y entonces yo, acuérdate que soy algo de los salesianos, con toda la historia pedagógica, estaba estudiando pedagogía a ese punto también, y entonces dije, no, pues yo quiero estar acá, digo, y me dicen, hay un puesto de un maestro en el Museo de Arte Moderno. Entonces cuando vi esto dije, pues tengo que hablar con la directora. Entonces fui con la Eudosia y me dijo, no, creo que estás preparado. Creo que ella tenía otra persona en mente. Entonces, bueno, yo por tanto molestar, me conseguí el puesto ahí donde Eudosia, pero no me quería al principio, me decía que tenía cara de santo. Y no le gustaba mucho. No le gustaba porque era una persona con otra ideología súper lindísima, pero ese rato entonces dije, bueno, si las cosas que son difíciles son más deliciosas para saborear. Claro. Entonces le dije, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y entonces me dijo, cuando yo le mostré mis primeros dibujos, que ni siquiera sabía que era México, me dice, estos dibujos son copiados de un libro mexicano. Digo, wow. O sea, dije, esta vieja bruja es horrible. Esta vieja bruja, que todos los niños también le pensaban así, era una bruja súper dulce y una maestra. Entonces, a la semana, pues cuando me empezó a ver, yo empecé a traer a niños de la calle para que sean mis estudiantes. Bueno, empecé con 3 o 4 en el departamento de ahí. Vinieron a la semana, 5 más, 7 más, que yo les iba haciendo cosas lindas y cantábamos y hacíamos. Después nos dimos cuenta, la Eudosia se dio cuenta pues que yo valía la pena para ahí y me dio el título de director del departamento educativo. Entonces yo fui profesor de todos, o sea, con decirte que cuando yo terminé ese año escolar tenía 250 chicos a mi cargo, en talleres de teatro,
de modelado, pintura, escultura y teatro, o sea, de todo. ¿Qué aprendiste de los chicos, Fernando? ¿Qué aprendiste de esa época tan linda? No, imagínate, o sea, ellos me pasaron lo que yo, o sea, me hicieron sentir que todavía no había crecido. De ahí agarré toda la vitalidad y la vitamina. O sea, además otra cosa lindísima, porque estaba trabajando también para las monjas, para las madres oblatas, y les daba clases de arte y cosas para los chiquitos. Entonces, siempre estuve envuelto acá con los niños acá. Esta es la puerta que me abrió para la segunda etapa a Estados Unidos. Sin querer, queriendo, todas estas escuelas, los cursos que daban maestros, porque la verdad era un ser que estaba dedicada completamente a la niñez, a la educación y a la pedagogía. ¿Cuánto tiempo duraste en esto? Como 2 años más o menos estuve aquí después de que salí. Entonces ya tenía como 23, 24 años cuando pasó todo esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, me convertí en el brazo derecho de Eudocia, porque ella fue mi maestra, me dio clases de acuarela, que yo no sabía manejar muy bien acuarela. O sea, ella me formó como artista, porque me compartió su ojo, ¿cómo te digo? Su estética, el gusto por la estética, la forma, la composición, los colores, todo este tipo de cosas. Entonces ella fue una de mis maestras, te digo, y teniendo maestros fabulosos en Estados Unidos como directores de cine y cosas así, ¿no? Eudocia fue la que me formó y la que me dio el ojo por lo lindo y por lo bello. ¿Cómo fue ese salto para irte ya a los Estados Unidos? Finalmente, cuando lo tenías ya todo, decides y te vas con esta beca importantísima. Mira, la historia es facilísima. Verás, yo estaba trabajando en el museo, un día llega este señor, que era ecuatoriano-americano, Jody Whitehead, y me dice, bueno, llega al museo y entonces Eudocia me presenta y él se queda maravillado de lo que estaba haciendo con los niños, porque hacíamos trabajos bellísimos, o sea, cosas espectaculares, y yo trabajaba con títeres. Bueno, te digo, me habías preguntado cómo fue mi vida en ese momento. Esa época, claro. Entonces, yo andaba haciendo teatro con títeres, trabajé con los de la Pájara Pinta, abrí mi propio teatro de títeres, se llamaba La Casa Loca, la Casa de la Cultura Maravillosa. Te digo, gracias al universo y al cielo y a los ángeles, siempre estuve envuelto con gente que me entendió y que me abrió las puertas para hacer cosas creativas, tanto en la ciudad como en los campos. Íbamos por todos los lados, seguía con los salesianos, íbamos a las misiones a dar títeres. O sea, fue una vida súper linda, no me puedo coger de nada, amo a Cuenca, por eso me dice, pero tú sigues siendo cuencano. Es que nunca he dejado de ser cuencano, porque yo crecí en Cuenca, igual que me fui a Quito, a Riobamba, donde me gradué y cosas así, pero es en Cuenca donde florecí en realidad. Claro. Entonces te digo, cuando vino este señor se enamoró perdidamente de mi trabajo y de mi persona, en el sentido de que cómo trabajaba con los niños. Y él era director del departamento de lenguas en esta escuela, que es la escuela Sidwell Friends School de Washington, D.C., en donde, por ejemplo, estuvieron las hijas de Obama, estudiaron ahí, se graduaron las chicas en esa escuela. Es súper cara, o sea, súper, como dirían los mexicanos, súper fresa. Elitista, elitista, ¿no? En el sentido de que van toda la gente que llega de otras partes del mundo, porque es llena de gente que viene a las Naciones Unidas, y a todo, o sea, gente muy de política. Entonces vienen con sus familias a vivir, porque tienen que vivir ahí. Entonces van a esa escuela la mayoría de gente. Entonces, claro, me dice, mira, ahí hay una señora que hizo una beca para los chicos de España y de Sudamérica. Dice, este año yo no te ofrecería nada, pero viene una chica mexicana, pero déjame presentar tu carpeta y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, es cierto, el que puede presentar a los 15 días de esta reunión con este señor, le llama a Eudocia y dice, Eudocia, perdona, tengo que hablar con Fernando, se tiene que venir en 15 días. ¿Cómo? La chica mexicana no podía ir porque tuvo y la escuela dijo tantas cosas maravillosas de mí, que dijo, tiene que venir este muchacho. Eudocia, Fernando, te voy a cortar ahí para que la gente se quede inquieta y diga, ¿y qué pasó cuando Fernando se fue a los Estados Unidos? Seguimos con Fernando Collar aquí luego de la pausa en la entrevista. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos
Servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. En la entrevista con Lore Cherres, con Fernando Cuellar, que nos está contando parte de su vida, porque vamos a llegar a todo esa historia tan interesante. Fernando, diste el salto entonces y te fuiste hacia los Estados Unidos. Dejaste a tu mayor mentora, como es Eudosio Estrella. Claro, iba por un año, exacto, que iba por un año. Entonces, bueno, fui a Estados Unidos. Acuérdate que acá era la persona que quemaba las banderas americanas porque estaba en la Universidad Estatal, también que entrábamos a los gringos. Arraigada, claro, ¿no? Vestido de blue jean y con zapatos americanos, o sea, pero quemando la bandera y gritando que los yanquis y que esto que el otro. Entonces, claro, el rato que me dice, te tienes que ir a Estados Unidos, digo, me quedé como frío. Digo, me encantaba Disney porque siempre fue relacionado con Disney y todas las cosas. Dije, bueno, pues me voy, ¿qué voy a pasar? Entonces, claro, fui allá, fue un shock cuando llegué, pues, y quedé maravillado porque la escuela es una escuela súper elegante, los materiales que acá tenía que estar llorando para comprar papeles para darles a los niños, ahí habían cantidades de materiales y de cosas, de pegas, de gluses, de pinturas. Bueno, quedé como, era como llegar a Disneylandia en realidad, o como una tienda de caramelos para un chiquito, ¿no? Entonces, claro, yo iba a dar clases a los chicos de nivel alto, porque ese era el convenio con la escuela, pues que yo tenía que hacer con el high school. Total, empecé a hablar con ellos y hablamos de arte, hablamos de cosas, lindísimo, tenía todo en español. Entonces ellos me dejaron que tomara clases en donde yo quisiera, o sea, me daban, la beca era eso, yo tenía que ir de maestro de español, o sea, no de maestro, pero de traer la cultura latinoamericana, que era el primer latino que iba allá a la escuela, a esa beca. Entonces fui con eso, pero enseguida me di cuenta que no era eso, sino que había el middle school y el lower school de los niños chiquitos y de los medianos, que a mí me encantaban estos niños. Entonces, enseguida me envolví con todos, y todo en español, imagínate, pero entonces yo fui a estudiar, me dieron el chance de que fuera a Georgetown University y que tomara las clases que yo quisiera, gratis. Entonces tomé clases de español, digamos de inglés primero, y clases de arte en lo que yo quisiera. Entonces yo quedé, pero era una cosa fascinante. No tenía tanto que hablar en inglés todavía, aunque ya me desenvolvía un poquito porque pues estaba ya me quedé un año ahí. Lo cierto es que quedé fascinado de la escuela, de la educación. Hicimos exposiciones, hice una ópera en español con chicos de todos los, o sea, con escenarios y con todo, cosas que hacía yo acá en el museo. Se quedaron fascinados, de hecho me ofrecieron si me quería quedar a trabajar allá. Entonces yo le dije que sí, que a un punto les agradecería, pero que yo tenía que regresar a Ecuador. Todavía te jalaban la raíz, todavía, ¿no? exacto. Entonces cuando regresé a Estados Unidos, digamos de Estados Unidos a acá, después acuérdate, maravillado, no de la cultura de ellos, sino más bien de las posibilidades que tenías en Estados Unidos para conocer a gente de todas partes del mundo, para abrirte tu cabeza a todo lo que... Acuérdate que yo estaba con niños ricos, entonces me llevaron a la ópera, me llevaban a las películas, me llevaban a restaurantes elegantes. Por ahí también sé que conociste a Madonna, estuviste en todos esos temas, ¿no? Bueno, de ahí nos fuimos, bueno, espérate, regreso a Cuenca, hago la feria medieval y entonces cuando sube acá dije, ¿sabes qué? Por más que quiero a Cuenca, tengo que ir allá y ver si hago un poco de plata para empezar a hacer una compañía, una cosa de escuela de arte. Y ya habías explorado también otro mundo. Exacto. Entonces dije, me tengo que regresar. Entonces cuando le dije a Eudosio, me dice, Fer, mira, me da una pena terrible, pero te dejo ir. Haz lo que tú quieras y bueno. Entonces cuando llegué a Estados Unidos, tuve otra vez la gracia, dije, o sea, ¿qué me llamaba la atención? Si llego de nuevo a Washington D.C., pues voy de profesor allá y ya experimenté. Tengo chance de irme ahora, donde siempre me he ido, es donde está Hollywood, donde están las estrellas, y además era titiritero, toda esta cosa. Entonces dije, voy a Los Ángeles. Entonces cuando llegué a Los Ángeles, fuimos con un compañero, un amigo de acá, y bueno, me empecé a abrir caminos por aquí, por allá, empecé a trabajar en un restaurante chino, y dije, pero o sea, es que no puedo, o sea, después de hacer todas las cosas bellas en Cuenca, venir acá de trabajar en un restaurante, todavía de busboy, o sea, limpiando los platos y eso, digo, me quedé un mes, pero bueno, ¿sabes qué? Te digo otra vez,
todo te abre el camino para el otro lado. Todo ese aprendizaje. Empecé, cuando estaba en un lugar súper elegante, en un hostel Hilton, tenían todos los dibujos chinos en la pared. Entonces me puse a copiar las acuarelas chinas y los chinos vieron eso y me empezaron a decir, no, Fernando, es que tú puedes, me empezaron a comprar. Entonces se me abrió la cabeza y empecé a hacer tarjetitas y con las tarjetitas dije, bueno, pues adiós del restaurante chino, los chinos me adoraban, comíamos con todo el día, hasta ahora creo que me escribo con uno de ellos. Y imagínate que empecé a vender tarjetas hechas a manos en Estados Unidos. Entonces así dejé de trabajar ahí y me empecé a abrir, hasta que un amigo me dice, Fer, vente acá, necesito que me ayudes a trabajar en un restaurante cocinero. Tú cocinas riquísimo italiano, porque acuérdate que estaba con los salesianos, aprendí a cocinar todas las cosas riquísimas. Y se te da el gusto también por Exacto. la cocina. Bueno, lo cierto que fui allá, fatal en el restaurante, porque no es lo mismo cocinar en tu casa que cocinar para mí. Se me quemaba el pavo, se me quemaba esto, se me quemaba el otro. Pero lo más lindo de todo era que estaba en pleno Burbank. O sea, Burbank es el centro donde están todos los estudios de filmación. Y entonces venía mucha gente de los estudios. Y entre esos de ahí estaba Hanna-Barbera, que ya desapareció, pero vos te vas a acordar de los muñequitos. Oso de los Yogi, Oso Yogi, los Flintstones, todo eso. Todo eso que era para... Imagínate, nosotros, wow. Yo pasaba por afuera y decía, ay, cómo no quisiera estar aquí. Además, estaban las oficinas de Disney más allá. Entonces, todas las cosas que yo veía acá, era mi fantasía. Entonces, total, que como yo dije, sabes que yo no quiero trabajar. Entonces, me pongo a ayudar al señor a dibujar en las paredes los menús. Y hacerles ensaladas, imagínate, hacerles ensaladas, pero hacerles con figuras. Entonces, imagínate, me dejaban plata los tips al que ha hecho la ensalada, porque estaba, además de rica, divina. Bueno, para no hacerte la larga, me manda un amigo, me dice, ¿sabes qué? Me dice, una señora de ahí me dice, mira, tenemos un opening en Hanna-Barbera. Dice, pues no vendrías a presentar tus dibujos, mientras tanto acuerdo que yo estaba dibujando y haciendo cositas, ¿no? O sea, siempre he estado envuelto cosas. Esta gente me dice, llego allí y me dice, mira, para hacer una figurita son 8 figuras de movimiento. En ese tiempo se hacían manualmente. Claro, todo, con el cuadernito que iba pasando la hoja, ¿no? Entonces me dice, mira, a lo mejor dice, este rato dice, no hay, pero dice, mira, para hacer un movimiento, una figurita, son 8 figuras. El diseñador hace el primero, la mitad y el otro, el último. Y tenemos una posición que se llama in-betweeners, o sea, entre las páginas. ¿No? Entonces, esos son los que ayudan a dibujar. Entonces, me hicieron dibujar, no me acuerdo, creo que dibujé una pantera rosa y la rana René, una cosa así, no me acuerdo. Él les encantó enseguida, pero dice, mira, no tenemos este rato, dice, nos encantaría porque ya sabemos que haces cosas lindísimas en el restaurante que dice, pero puedes empezar a pintar las cédulas para poner los colores, o sea, poner color. Y ¿sabes qué? Y como que el hada madrina me jaló de acá atrás y me dice, ni se te ocurra. Y me mostró la puerta, abrió y te digo, ¿qué te digo? 5,000 personas sentadas ahí. Por eso te digo, tienes que estar atento a tu corazón y a los avisos, ¿no? Que el universo te da. Ajá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mira, tanta gente linda, viejitos de todas las edades. Digo, nunca voy a salir de aquí. Digo, claro. No, ¿sabes qué? Digo, con el corazón digo, llámame cuando tengas entre between. Y me fui triste. Pero así, mira, el universo, ves lo que te digo. Y mi mamá, y no sé, y todos los ángeles. Cuando llegué al restaurante nuevo me dice, Fernando, ni dejes nada, tienes que ir este rato a una entrevista a un amigo que tiene un estudio en Hollywood y necesita un artista asistente. Digo, bueno, yo estaba vestido súper bien y llego allá. Entonces llego allá y te digo, casi me muero. Era entrando a Disneylandia. Tenía un genio gigante, altísimo, de unos 15 pies, y entrabas tú por las piernas, decía Roshu. Imagínate. Y máscaras y columnas, era un lugar en donde hacía toda la utilería para los comerciales, para films y para cosas. Entonces llego ahí y le veo al señor, mi jefe, o sea, pum, primero el susto, o sea, de Cuenca a Los Ángeles. Imagínate. Este tipo pintado los ojos de azul. Dije, oh my God, o sea, era un shock para mí, claro. ¿no? Y total, gente muy linda trabajando y todo. Entonces me hace la entrevista, le muestro y dice, mira, Fernando, estás tú demasiado calificado para este trabajo porque aquí no te vamos a dejar hacer tus cosas, sino tienes que hacer lo que los directores te dicen. Yo te digo, Dios mío, ilumíname porque, o sea, ¿qué hago? Entonces digo, le llamaba Bob, él, ¿no? Digo, Bob, discúlpame, pero mira, todavía yo no estoy yendo a la escuela de arte, pero quisiera que tú seas mi escuela porque me encanta tu trabajo. O sea, un beso hacia el aire. Universal me dice, ¿en serio? Dice, me encantaría ser tu maestro.
mi primer maestro, imagínate, y me agarra con más dinero y, o sea, dije, qué bendición. Ahí pasé 10 años con ellos, ¿puedes creer? Imagínate. Pero entonces ahí es cuando me dijo, o sea, no le conocía a Madonna personalmente, mi cuñado hizo, pero le conocía a los chicos, por ejemplo, hicimos todos la Isla Bonita, todo el set para Isla Bonita. Lo de los Sherry's, ¿te acuerdas de los pescadores? De los tipos? Llegaron unos tipos, pero o sea, guapísimos, y teníamos que hacer nosotros las patas, para que se vea su escenografía, ¿no? No, para que no, eran los sirenos, ¿te acuerdas? Los sirenos, era eso todo, unas cosas, imagínate, entonces eso fue una escuela de arte, pero en todos los sentidos, porque aprendí de todo, con los mejores maestros, con las mejores cosas. De ahí, te cuento rapidito, porque no tenemos tiempo, íbamos a comprar, ya tuve mi relación con Joseph, empezamos a vivir juntos y todo, entonces nos íbamos a comprar la compañía porque ellos ya estaban yendo a retirarse. Entonces, hubo un problema, yo me vine acá a Cuenca, trabajé acá en las fragancias, que también unas cosas bellísimas, hicimos el departamento creativo con Gladys El Jury, que yo le amo y les respeto. Otra maestra, Gladys, claro. otra maestra espectacular, o sea, con ella también me siguió, o sea, compartimos un montón de cosas lindísimas, porque ella siempre fue mi amiga desde que el museo, porque era también envuelta en arte y todo. Claro, entonces trabajé aquí un año, me regresé allá, pero ya no compramos nosotros la compañía. Pero cuando vendieron la compañía, vendieron a Merv Griffin Productions, a un señor Merv Griffin, que es el que yo no le conocía porque yo crecí acá, pero era el señor que creó todos los shows de la medianoche que conversan, el Jeopardy, The Wheel of Fortune, todos esos juegos que hasta ahora existen. Claro. Millonario y todo. Entonces puso un montón de compañías y me llaman y dice, Fernando, ya sabemos que me dieron permiso para 3 meses y me quedé 9. Cuando regresé, me dieron el trabajo de regreso y me dieron de director del departamento de creativo de allá, Art Director primero. Oh my God, entonces ya fue una cosa espectacular, y ahí siempre en las ligas mayores, porque eran todos los eventos de los Oscars, los Grammys, bueno, tú name. Una vida de sueño, exacto, ¿no? Una vida en sueño, exactamente. Entonces ahí también estuve otros 10 años más, ¿puedes creer? Fernando, ¿qué crees que te caracterizó para poder alcanzar lo que tú tienes, aparte del escuchar los llamados del universo y de esos avisos en los que has podido seguir el camino que se te ha dicho? Mira, yo pienso, primero, un poco de preparación, porque verás, tienes que estar viendo lo que está pasando en el mundo, las cosas que están sucediendo, y no ser como decir, yo lo sé todo. O sea, yo siempre sigo hasta ahora, quiero aprender a hacer esto, quiero aprender a hacer el otro, me ayudo de gente que sabe para que me ayuden y para poder reproducir lo que yo quiero decir. Entonces, mira, eso yo pienso que es una cosa. Y otra cosa, hace las cosas que te gustan. Y eso quiero dejar también, como siempre digo a los chicos. Tienes que hacer lo que te gusta desde el corazón. No tienes que estar pensando tanto en el dinero. Mucha gente acá dice, ay, no tienes que estudiar eso porque no te va a dar dinero. No tienes que hacer esto porque no. Bueno, a mí, yo hice lo que yo quise, estudié lo que yo quise desde el corazón. Y te digo, tuve la suerte de que pude hacer eso, pero eso no quiere decir que yo sea el único. Todos los chicos de acá y los chicos que quieren, que están estudiando, ahora dice, no, la que nos va a quitar todo lo que es la nueva, ¿cómo se llama? La ChatGPT, la inteligencia artificial. Nunca nos va a quitar la mente, o sea, nos van a ayudar a hacer. Yo, por ejemplo, yo también me puedo ayudar a hacer cosas con ellos. O sea, me ayudan a escribir, me ayudan a hacer cosas. A veces los logos que antes me devoraba tanto teníamos que discutir, te dan cosas así, pero la esencia nunca va a poder tomar eso. Nunca se va a perder, nunca se va a perder. Por eso digo, hagan lo que sale del corazón. No me quiero despedir sin antes mostrarles tu último hijo, digámoslo así, sí. El libro de la cocina de Doña Carmen. Cuéntanos, publicítanos y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Fernando. Mira, la cocina de Doña Carmen es solamente un homenaje a mi suegra, a la señora Carmen Coronado de Verdad, la mamá de Joseph, que vive en en México, y es una colección de todas sus riquísimas recetas. Pues ella me robó el corazón, pues dándome los dulces y las cosas. Es una señora con un amor por la cocina, por su familia, y pues yo le puse todas las recetas en este libro y con mis ilustraciones, que ahora traje porque hice como un regalo para ella, o sea, y después pues los hermanos, los primos y la gente pidieron, no, queremos una copia. Bueno, hice unas copias para México, la primera edición, y después ahora, cuando regalé a algunas personas acá, no, Fernando, o sea, no puede ser eso. No te perdonamos. Acá, no te perdonamos. Entonces traje acá y la verdad te digo, estoy con el corazón, como te decía hace un ratito Lorena, voy con el corazón súper lleno, cargado de amor y de agradecimiento con mi ciudad.
para el lanzamiento llegaron más de 600 personas. Me consta, me consta. Te juro, yo te digo, no podía creer, habíamos preparado cositas, un vinito y cosas así para 150 personas. Dije, esto va a ser como la multiplicación de los panes, más o menos. Pero fue una cosa lindísima, así es que voy con el corazón. Doña Carmen está súper agradecida también porque dice, o sea, es una señora muy mayorcita, yo quería que dé un mensaje, pero no quiso hacer nada porque es un poquito vanidosa porque era guapísima. Pero bueno, ahora está aquí en Cuenca, va a estar en la trastienda, si a alguien todavía le interesa. Están un montón de cositas que hice alrededor de esto, entonces también quiero empezar una especie de tiendita para traer mis cosas para que la gente pueda... Todo tu arte, exacto, también tus sí, dibujos exacto, tan preciosos que tienes. Exacto, y bueno, y también, ya después les contaré en mis redes sociales lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, Fernando, gracias por haber venido, por contarnos esta historia. Nos faltó todavía mucho porque tienes un montón de cosas por contar, pero yo agradecidísima de que estés aquí. Bueno, gracias, Lore, y la verdad es corto, pero yo otra vez contaré otras historias, porque sí, tengo muchísimas historias de Hollywood con las estrellas y las celebridades, pero es una cosa más íntima y me encantó estar contigo, porque como el libro es una cosa muy familiar, muy del corazón y llena de cariño. Muchísimas gracias y muchas gracias como siempre a todos ustedes por mirar estas historias que inspiran a través de Telerama, aquí en la entrevista con Loret Cherres. Hasta la próxima.